Hola, buenas tardes a todos. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia Down. En la tarde de hoy vamos a hablar de un proyecto que se llama Down España Integra y que Down España ha ejecutado a lo largo de este último año gracias a la colaboración de la Fundación Inocente y en colaboración también con la Asociación Guaraní. Em, este programa nació como un programa de acogida a familias inmigrantes con menores con síndrome de Down, con hijos menores con síndrome de Down, pero durante su desarrollo ha ido bastante más allá. Y lo que os vamos a presentar hoy es un poco todas las acciones que se han ido desarrollando a lo largo de la ejecución. Os vamos a presentar un pequeño estudio que nos ha permitido conocer la realidad de las familias inmigrantes con hijos e hijas con síndrome de Down en nuestras asociaciones. Os vamos a hablar también un poco de los casos que nos hemos ido encontrando y que hemos derivado a la Asociación Guaraní, que como os comentaba es una asociación experta en el tema de extranjería. Os vamos a presentar una guía de soporte para familias que hemos elaborado y también os vamos a hacer un lanzamiento de una herramienta de inteligencia artificial que hemos creado para ofrecer una orientación a familias y profesionales tanto del ámbito de la discapacidad como del ámbito de la inmigración y del ámbito de la extranjería. Una herramienta que pensamos que nos puede ayudar mucho a dar una orientación mejor y más especializada a estas familias que, como veremos, pues en muchos casos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en nuestro país. Eh, Antes de pasar a presentaros a las personas que nos acompañan hoy, que nos van a presentar el proyecto, os recuerdo que la conferencia se está grabando y que a partir de mañana estará a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Pues como os decía, en la tarde de hoy nos acompañan las dos personas que han estado detrás del desarrollo de este proyecto durante todo este año, que son Fernanda Albamonte y Juan José Castellanos. Fernanda, a la que muchos ya conocéis, es compañera en Down España, técnica de proyectos y responsable del área de salud del Departamento de Programas de Down España. Y Juan José Castellanos es el responsable del área de extranjería de la Asociación Guaraní. Y bueno, pues antes de dejaros con ellos, quiero aprovechar para darles las gracias por el trabajo que han desarrollado y por los resultados que nos van a mostrar. Así que nada, yo como siempre me voy a un segundo plano, les doy la palabra y me voy a un segundo plano hasta que llegue la parte de las preguntas que podéis hacer en el icono de preguntas y respuestas en los últimos minutos de la conferencia. Estaremos hasta las 8, pues dejaremos ahí ese espacio para que hagáis vuestras preguntas a Fernando y a Juan José. A Fernanda y a Juan José. Así que nada, Fernanda, Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias, José. Si quieres, Fernanda, te dejo la palabra a ti, yo me retiro. Cualquier cosa estoy aquí detrás, ¿vale? Vale. Bueno, buenas tardes a todas las familias y profesionales que están ahí del otro lado. Voy a compartir pantalla. A ver si se ve. A Sí, ver, sí, se ve perfectamente. a verla. Bueno. Bueno, un poco como para empezar a situar la exposición de esta tarde, vamos a hacer esta presentación comentándoles un poco los antecedentes para conocer el porqué, ¿sí? De este desarrollo, de esta aplicación, de este asistente virtual y esta guía que hemos hecho junto a Asociación Guaraní y Fundación Inocente. Para darle paso luego a Juan José, que nos va a contar un poco de la Asociación Guaraní y el trabajo que hacen en materia de extranjería. Y finalmente, como dijo José, les vamos a presentar el recurso y vamos a poder hacer y abrir un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, como bien les comentaba antes, era necesario situarnos, ¿no?, en los antecedentes que tenemos para poder dar respuesta y crear un programa que dé apoyo tanto a las familias migrantes como también a nuestras entidades que han empezado a hacer preguntas y se han acercado cada vez más, ¿sí?, pidiendo orientación respecto a temas de extranjería, temas de trámites, gestiones, ¿sí? Y qué es lo que podían hacer con las familias que poco a poco empezaban a llegar a las asociaciones y a las entidades en sí.
Además, como es de público conocimiento, la situación de guerra en Ucrania hizo que muchas familias migren y elijan España como un lugar para poder asentarse y desarrollarse, ¿sí? Y por otro lado, la creciente demanda de familias provenientes de Iberoamérica que ven en España un lugar donde poder desarrollarse, donde poder encontrar una mejor calidad de vida para sus hijos, ¿sí? Y encontrar también mejores servicios de apoyo. Esto lo que generó es que nosotros desde Down España planteamos la necesidad de crear un programa que denominamos Down España Integra. Entonces, lo fuimos estableciendo en distintas etapas y una de las primeras etapas fue el establecimiento de un cuestionario que fue rellenado por nuestras entidades con distintas preguntas que nos permitieron a nosotros conocer la realidad de la entidad, de la familia, tanto en sus países de origen como su situación aquí en España. Por poner un poco en conocimiento, ¿sí? Una gran parte de las familias que se han acercado a nuestras entidades están alojadas en La Rioja, Galicia, Andalucía, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Esas son las comunidades autónomas que alojan una mayor cantidad de familias, ¿vale? Y el resto están distribuidas en Madrid, Valencia, Cataluña, Ceuta y Navarra. Repito, esta es la información proporcionada por nuestras entidades, ¿vale? Y más allá de eso, también lo que fuimos preguntando fue, bueno, ¿cuáles son los servicios con los que se coordina la entidad al llegar una familia migrante? Entonces, vemos que el 75% se coordina con los servicios sociales, el sistema de salud, con el sistema de salud un 47% y el sistema educativo un 80%. Vemos que la procedencia, como comentábamos al principio, el 50% de las familias que provienen de América Latina, mientras que el 31% proviene de Europa, un 15% de África y un porcentaje mucho menor proviene de Asia, ¿sí? Entonces nos encontramos que la situación administrativa de estas familias tienen un gran porcentaje de situación regular, pero también hay más de un 10% de esas familias que se encuentran en situación irregular, ¿sí? Y un poco más de un 9% se encuentra con el NIE en proceso, entonces ya estamos casi rondando un 10%. ¿Qué pasa también? Necesitábamos conocer cuál era la edad de sus hijos con síndrome de Down y podemos observar que más de un 50% tienen menos de 13 años, con lo cual en un principio este programa estaba pensado para familias con hijos menores de síndrome de Down, ¿sí? Por la necesidad de apoyos que se requieren, ¿sí? Para tratar todas las infancias y la atención contemplando la atención temprana y la educación. A su vez también hay que contemplar que la educación va hasta obligatoria, va hasta los 16 años, con lo cual también estamos hablando de más de un 60%, ¿sí? De sus hijos que son menores de 18 años. Algo que nos parecía importante conocer era cómo era la escolarización en su país de origen de los hijos con síndrome de Down, de estas familias, y nos han hecho saber que más de un 55% se encontraban sin escolarizar en su país de origen, ¿sí? El 18% asistía a una educación ordinaria, mientras que más de un 22% estaba escolarizado dentro de lo que sería la educación especial. Y por el contrario, nos encontramos con que al llegar a España, un 44%, un poco más del 44%, está escolarizado en el marco de la educación ordinaria. Esto no es un dato menor, mientras que un 25% está escolarizado en el marco de la educación especial, un 9,7% está sin escolarizar y un porcentaje muy, muy, muy pequeño está dentro de lo que se enmarca en un taller ocupacional. También es necesario conocer si tienen o no el certificado de discapacidad, entre otros apoyos que se pueden dar u otros beneficios que permite. Es importante entender que el certificado de discapacidad es un documento que permite la equiparación de oportunidades, con lo cual es
como la puerta de entrada a muchos apoyos. Entonces, para nosotros sí era importante conocer en qué estado estaban. Nos han informado que un 68% cuenta con el certificado de discapacidad emitido en España, mientras que el 18% cuenta con el certificado de discapacidad emitido en su país de origen y casi un 14% no tiene el certificado de discapacidad, con lo cual estamos hablando de poco más del 30% de las personas con síndrome de Down que no cuentan con el certificado de discapacidad. Y como les decía antes, es un documento muy importante a la hora de acceder a determinadas prestaciones, beneficios, y me parece importante destacar que es un documento que equipara oportunidades, ¿sí? Y permite el acceso. Con lo cual hemos llegado a distintas conclusiones, más allá de que el cuestionario ha sido muy extenso y la verdad es que les agradecemos muchísimo el compromiso a las entidades y a las familias que se acercan y confían en ellas, pero sobre todo en las entidades que se han tomado el tiempo en rellenar estos cuestionarios. Y un poco por ir cerrando, las conclusiones a las que hemos arribado es que los trámites de extranjería resultan muy complicados y burocráticos para las familias que muchas veces requieren muchos apoyos y herramientas para poder iniciar ese proceso. El hecho de no tener ni dificulta que la persona con síndrome de Down pueda realizar otras actividades como prácticas laborales o acciones de voluntariado, así como también, ¿sí?, el acceso al certificado de discapacidad, por ejemplo. El porcentaje de acceso a la escolarización en España es inversamente proporcional al del país de origen. Entonces, esto nos hace plantear dos cuestiones. Una, la demanda de recursos de apoyo que esté centrada en edades tempranas y en educación primaria, así como la necesidad de crear redes entre el sector de la discapacidad y la extranjería. ¿Sí? Estas conclusiones no solamente nos llevaron a pensar en esta necesidad de creación de redes, sino también en la necesidad de crear una herramienta que esté disponible, que sea dinámica, que sea accesible a todas las familias y profesionales que se encuentran en el día a día trabajando con estas familias que están iniciando el proceso migratorio o están transcurriéndolo, ¿no? O mismo están ya llegados a España y que no saben por dónde empezar. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas situaciones porque luego cuando les presentemos la herramienta que hemos desarrollado en el marco del programa Down España Integra, van a poder ver la necesidad y la importancia que tiene esto para todos nosotros. Entonces ahora, sin más, le doy paso a Juanjo. A ver, ahí está. Así seguimos con la exposición. Un segundito, comparto pantalla. Bueno, primero de todo, dar las gracias a Inocente, a Down España por hacer esto posible y a Fer por su paciencia, a José por toda su colaboración y bueno, pues nos parecía interesante al menos dar unas pequeñas pinceladas de quiénes somos porque a pesar de que nuestro nombre puede indicar que somos una entidad únicamente que trabaja para personas de origen paraguayo, etcétera, nada que ver, somos una entidad que trabaja para todo el mundo. Sí es verdad que nace en 2016, perdón, en 2006 con esta intención de dar representación a muchísimas personas que allá en 2004, 2005 vieron España como un país de destino adecuado para emprender su proyecto migratorio. Eran tantas las personas que se congregaban en iglesias, plazas, que hubo personas, concretamente de nacionalidad española, que vieron la necesidad de crear o de instituir una asociación que diese representación a este colectivo paraguayo, si bien sin poder o sin aislar a ninguna persona por razón de su origen y condición. Y así es como nace Guaraní. El primer año de vida, Guaraní reunió alrededor de 1.000 personas, 1.000 socios de diferentes nacionalidades, y este hecho contribuyó a reforzar pues eso, el carácter mixto y sin ánimo de lucro de la asociación.
asociación a personas de diferente origen, sexo, religión y condición, y eso en muy poquito tiempo nos llegó a alcanzar alrededor de los 6.500 socios. Hay que decir en aquel momento los socios entraban, no pagaban ningún tipo de cuota ni nada, y bueno, pues al final eso promovía en cierta medida que mucha gente se animase a hacer socio. Cuando la Asociación Guaraní entiende que tiene que haber una cuota de participación, pues estos socios se reducen drásticamente, como no puede ser de otra manera, pero no obstante, formamos parte de un tejido asociativo muy interesante y damos alcance a muchísimas personas. Bueno, no quiero detenerme en grandes cosas, solamente decir que en 2007 la Asociación Guaraní empieza a gestionar un centro público de la Comunidad de Madrid, en la entonces Consejería de Inmigración, un centro por el que digamos, ha facilitado que la asociación creciese y pudiese colaborar con muchísimas entidades, con muchísimas administraciones públicas, que pudiese desarrollar proyectos también tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Empleo, también dentro del marco de la Unión Europea. Nos consideramos expertos o con bastante bagaje y experiencia en el ámbito de la intervención social integral y también especialistas en la inmigración por todo el recorrido y por toda la experiencia que hemos ido acumulando. Dentro del ámbito de extranjería, podemos decir que hemos atendido a más de 25.000 personas en tramitaciones de solicitudes de autorizaciones de residencia, residencia de trabajo, orientación en materia de asilo, procedimientos administrativos relacionados también con expedientes de nacionalidad. Por eso consideramos que el área de trabajo fundamental, o al menos uno de los pilares fundamentales que tiene nuestra asociación, es justamente el área de extranjería e inmigración, por el número de proyectos y por el número de actuaciones realizadas. Bien, aquí podéis ver, quiero enseñaros un poco los trámites que mayoritariamente realizamos o asistimos. Se trata de residencias por arraigo. Si alguien conoce un poco esta temática de extranjería podrá entender que son autorizaciones por circunstancias excepcionales, autorizaciones de residencia que mucha gente puede solicitar estando ya en España, bien por un tiempo de permanencia en el país de manera continuada, bien por alguna vinculación familiar, etcétera. Trámites de nacionalidad española por residencia y renovación de tarjeta de residencia. Eso aglutina la mayor parte de las consultas. Hemos visto que con el paso de los últimos años, asilo refugio ha ido incrementándose y bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades siempre tratamos de dar orientación en materia de derechos laborales por la necesidad que eso conlleva, ¿no? Por al ser mayoritariamente un colectivo desfavorecido y eso se ve reflejado también en su ámbito laboral y en la conculcación de sus derechos como trabajadores. Bueno, nuestro servicio se compone de un asesoramiento previo a las solicitudes de autorizaciones iniciales de estancia, residencia, etcétera. Preparamos, asistimos y damos seguimiento tanto en la fase preparatoria como en la fase de presentación de las solicitudes. Tratamos de dar asistencia letrada y preparación o redacción de escritos y recursos administrativos en el marco de procedimientos relativos a extranjería, bien porque ha habido una decisión administrativa no ajustada a derecho, un error administrativo, o sea, se trata de recurrir una decisión que de alguna manera consideramos injusta o al menos mal fundamentada por parte de la Administración. Tratamos de dar información y asesoramiento también sobre derechos y obligaciones dentro de procedimientos administrativos sancionadores, mayoritariamente por la estancia irregular de muchísimas personas. Bueno, preparamos escrito también de alegaciones dentro de esos procedimientos de extranjería, pero en el marco sancionador, de cara pues, un poco a preparar su defensa en vía administrativa para que posteriormente el interesado pueda tener mayor solvencia jurídica dentro de un procedimiento judicial si tuviera que recurrir por allá contencioso administrativo. El asesoramiento previo en materia de solicitud de nacionalidad española por residencia, fundamentalmente, y también por opción. Y, bueno, pues preparación, existencia y seguimiento de solicitudes de nacionalidad española por residencia. Y hablamos un poco también de los derechos de los trabajadores, la información y demás que estamos dando. Colaboramos con organismos o instituciones también dentro del ámbito público, con diferentes mancomunidades, concretamente la Sierra de Madrid, pues somos digamos, un referente en cuanto a que nos plantean muchísimas consultas relacionadas con extranjería y bueno, pues tratamos de brindar el mayor apoyo en esta materia siempre que nos es posible
pues con el ánimo bueno, de crear un poco esta red de trabajo bueno, pues de transmitir todo el conocimiento, toda nuestra experiencia que hemos ido viviendo. Así como para terminar, no quiero tampoco enrollarme demasiado con nuestra entidad, solamente quiero que conozcáis un poco lo que hacíamos, nuestro origen, pero sí queríamos hablar también de lo que tiene que ver con el CEPI de Chamartín como nuestro proyecto fundamental, nuestro programa fundamental y lo que hacemos allí, ¿no? Y es que disponemos de un área psicosocial en la que bueno, pues realizamos actividades grupales y orientaciones individuales, orientación sociolaboral, un área sociolaboral en el que damos orientación tanto a nivel grupal como a nivel individual bueno, para la facilitación en la búsqueda de trabajo, la adquisición de herramientas para esta búsqueda también laboral, un área de capacitación profesional en la que tratamos, a pesar de no estar capacitados o legitimados para dar una formación oficial, sí que podemos dar una formación de capacitación que a muchas personas puede venir excepcional a la hora de buscar trabajo, bien en el cuidado de mayores, cuidado de personas dependientes, niños, servicio del hogar familiar, bueno, diferentes ámbitos bueno, como digo, hemos ido intentando ampliar pues, para capacitar profesionalmente a muchas personas que a pesar de su experiencia previa en su país de origen, pues han necesitado recapacitarse aquí en España en muchas ocasiones, bajando muchísimo su categoría laboral de origen. Un área sociocultural en la que bueno, pues potenciamos el intercambio y el conocimiento con otras culturas, siempre que nos es posible. Área de proyectos y voluntariado, proyectos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dentro del marco de la Unión Europea. La asesoría jurídica hemos podido ya conocer un poquito lo que hacemos. Y área de informes de integración. Es un área también fundamental. Estos informes se elaboran dentro del ámbito de procedimientos de extranjería. Nosotros como centro público, gestionado como asociación privada, pero centro público de titularidad pública, pues realizamos este tipo de informes pues para ser presentados bien en un procedimiento de arraigo social, para acreditar este grado de integración en la sociedad española, bien en el ámbito de un procedimiento de reagrupación familiar a la hora de acreditar la disposición de una vivienda adecuada y suficiente. Y también en el ámbito de renovaciones, informes de esfuerzo de integración en aquellos supuestos en los que el cumplimiento de los requisitos dentro de esta renovación no se da. Entonces, bueno, elaboramos estos informes, como digo, en apoyo a estos procedimientos de extranjería. Bueno, aquí podemos ver algunas cosas que también, algunas actuaciones que hacemos, como resumen, talleres de orientación laboral, cursos también de idiomas, capacitación informática o alfabetización digital. Algunos resultados de 2022, esta memoria o estos datos que tenemos están actualizados a fecha de diciembre del 22, o sea, se está elaborando en 2023 y estamos pendientes de poder publicar nuestra información relativa a 2023. Pero bueno, podemos ver que estamos atendiendo alrededor de 5.200 personas cada año y participan en nuestras actividades más de 350 personas cada mes, teniendo en cuenta, bueno, pues unas 6.700 atenciones individuales al año y atenciones grupales cerca de 574. Eh, Curiosamente de 83 nacionalidades diferentes, lo cual nos hace ver que somos un centro integrador, un centro y una asociación que, bueno, que a pesar, como decía, del nombre que puede dar lugar a discusión o a mala interpretación, pensando que somos una asociación únicamente paraguayos, obviamente no es así. Y bueno, pues es un poco lo que os puedo contar. Aquí hablamos un poco sobre el área también sobre nacionalidad española, porque estamos preparando también para el examen CCSE del Instituto Cervantes, preparamos y también somos centro examinador bueno, pues para superar con soltura este tipo de prueba y bueno, pues sabes que es una prueba necesaria para solicitar la ciudadanía española y acreditar el cierto grado de conocimiento constitucional y sociocultural de España. Así que, bueno, sin más dilación, para que podamos tener tiempo para ver más cosas y compartir algunos detalles, de nuevo agradecer a los organizadores bueno, pues cualquier consulta que tengáis será un gusto poder resolver. Dejo con Fe. Bueno, gracias Juanjo, gracias a vos también por todo el trabajo que,
que hiciste, que haces, que vienen haciendo con Fundación Guaraní. Y bueno, y ahora llega la hora de la verdad, ¿sí? Vamos a compartir, a ver, los resultados. A ver, voy a compartir pantalla nuevamente. Y bueno, como les decía antes, un poco el resultado y el objetivo que teníamos eh, desde Down España con Asociación Guaraní y con el apoyo de Fundación Inocente, que fue muy importante a lo largo de todo este proceso, fue la idea de crear una guía, ¿sí? Una guía multilingüe que permita a las familias y a los profesionales tener recursos e información fácil, sencilla, a la mano y al alcance, ¿sí? Que pudiera dar las primeras nociones e información respecto a trámites y gestiones relacionados a extranjería y a discapacidad, ¿sí? Entonces, han surgido dos recursos de este proyecto. Por un lado, que es la guía Primeros Pasos en España, una guía de orientación para familias migrantes con hijos con síndrome de Down, que va a estar disponible en formato impreso y en formato digital, ¿sí? Para nosotros era muy importante poder contar con este recurso, ya que no solamente las familias a veces tienen acceso a herramientas digitales, y nos parecía importante tener este soporte para los profesionales y las entidades que acompañan también a las familias. Esta guía está compuesta por distintas partes que tienen información general acerca de España, una breve descripción de las cuestiones que consideramos más importantes contar a las familias para que conozcan, no solamente en cuestiones culturales, sino también cuestiones terminológicas que a veces cuando uno llega a un país nuevo desconoce, y que nos parecía importante ponerle nombre a las cosas para poder empezar a llamar, y también incluso es una cuestión de poder educarnos, ¿no? En relación a cómo se llama cada documentación, cómo se llama cada trámite, ¿sí? Y también poder dotar de herramientas a las familias en ese sentido. Van a poder encontrar este tipo de información en la guía impresa, ¿sí? Información respecto a cómo hacer para residir en España, dependiendo también la ciudadanía. En esto quizás Juanjo nos puede dar un poquito más de información, pero dependiendo del tipo de ciudadanía que tenga la persona, serán el tipo de requisitos que requiera, valga la redundancia, para poder iniciar la solicitud de residencia legal. Juanjo, cuando quieras me interrumpís, que sí, que yo hablo Sí. mucho y No, Fer se refiere a que cuando lo consideres me decís, cuando perdón. una persona está fuera de España y quiere emprender su proyecto migratorio, bien con autorización de residencia, bien la realidad es que muchas veces se vienen a España en situación de turismo y luego de vienen irregulares, por la razón que se considere, pues muchas personas están sujetas a la necesidad de un visado para traspasar esta frontera dentro del territorio Schengen, y otras personas, por razón de su nacionalidad, pues no lo están. Es verdad que el tratamiento a nivel normativa de extranjería nacional es el mismo, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, la diferencia es sustancial cuando una persona es de ciudadanía boliviana, que necesita un visado para traspasar esta frontera y venir a España, que de ciudadanía peruana, que no necesita este visado y puede acceder a España en situación de turismo y luego encontrar otras oportunidades de acceso a la regularización. Efectivamente. Entonces, siguiendo un poco con las partes, los apartados de la guía, van a encontrar también cómo solicitar la reagrupación familiar en España, información respecto al certificado de discapacidad, cómo solicitarlo, ¿sí? Cuáles son las opciones que existen respecto a educación y apoyos para las personas con síndrome de Down aquí en España. Y un apartado que nos parecía muy importante contar con ellos, y son las entidades miembro de asociación que componen Asociación Guaraní, así como las entidades miembro de Down España. Si bien es una guía con recursos y con información general,
y van a encontrar en muchos apartados que recomienda o sugiere consultar en las administraciones locales, ¿sí? Tiene un poco que ver con esto, que en determinadas cuestiones son las comunidades autónomas quienes regulan los procedimientos y los establecen de una manera u otra, así como la documentación a presentar, como por ejemplo puede ser el certificado de discapacidad. Y ahora sí, les presentamos a nuestro asistente virtual, que está todavía en una versión beta, ¿sí? Es un asistente virtual que tiene el objetivo de poder dar respuesta tanto a profesionales como a familia en todo lo que tenga que ver con cuestiones relacionadas a trámites migratorios, o sea, de extranjería, así como trámites relacionados a discapacidad aquí en España, ¿sí? Lo hemos llamado como el proyecto Down España Integra. Y este asistente virtual lo que permite hacer es preguntas, ¿sí? Es un asistente virtual que está alimentado, está realizado en base a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es un mecanismo que permite tener una interacción, un ida y vuelta con la persona que va preguntando. Les comentaba que en un principio la idea era hacer una guía multilingüe y vemos que una vez más la tecnología está al servicio de la inclusión, ¿sí? Y en este sentido vemos cómo le podemos ir haciendo preguntas al asistente virtual, por ejemplo, en castellano, ¿sí? Y podemos pedirle que automáticamente nos responda en otro idioma. No solamente lo va a escribir, lo vamos a tener en escrito, sino que también lo podemos oír, ¿sí? Entonces esto puede ser un puente de comunicación entre, por ejemplo, los profesionales y las familias que vienen y que quizás no tienen como idioma nativo el español, por ejemplo, ¿sí? Como les decía, es una versión beta, con lo cual sigue alimentándose de toda la información que le damos y que está en constante aprendizaje, ¿sí? Estábamos haciendo hace un tiempo las pruebas y, por ejemplo, nos ha pasado que preguntábamos por cuestiones relacionadas a la educación y al principio nos decía que la persona con síndrome de Down tenía que ir o que recomendaba los centros educativos especiales. Entonces, claro, nosotros fuimos alimentando y respondiendo a ese asistente, ¿sí? Modificando en relación a la información verídica y la información que es importante conocer, ¿sí? De todo el sistema educativo español. Sí es cierto que Down España está muy alineado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual el artículo 24, que habla de educación inclusiva, para nosotros es muy importante y también es importante que lo conozcan las familias. Con lo cual, ahí fuimos haciendo un paso a paso también, ¿no? En este ida y vuelta con el asistente virtual, con esta inteligencia artificial que va aprendiendo poco a poco, ¿sí? Y de este ida y vuelta y en este preguntas y respuestas que vamos haciendo, se va nutriendo cada vez más de la información actual. ¿Por qué crear este asistente virtual que se nutre de información que proporcionamos desde Asociación Guaraní y Down España? Porque es una información que está es una información dinámica, ¿sí? Y que está en constante cambio. Entonces, la idea de crear esta herramienta fue justamente esa, poder dar respuesta a esa información que es sumamente dinámica, que está en constante cambio, ¿sí? Que pueda ser multilingüe, que pueda poder adaptarse a todas las necesidades del público, ya sea una familia, sea un profesional, sea la entidad o cualquier persona que quiera hacer una consulta respecto a estos temas, y es muy importante que esté actualizada, ¿sí? Porque muchas veces una información puede quedar obsoleta, y más en cuestiones relacionadas a trámites y gestiones. Entonces, a nosotros nos parecía muy importante poder desarrollar esta herramienta, ¿sí? Que pueda tener y que nos permita poder nutrirla constantemente y poder ofrecer a las familias y a los profesionales esa posibilidad de tener la información on demand, ¿no? A la orden del día y que pueda estar
constantemente alimentada por esa información de vanguardia, ¿no? Que esté al día. Entonces, bueno, por eso fue un poco la idea de crear este asistente virtual que esperamos que lo puedan utilizar. Aquí yo les puse la dirección, ¿sí? Es https://www.todospodemoshacermas.es/asistente-medio down/. Este es una dirección muy, muy larga, pero bueno, los van a poder encontrar en la página de Down España, ¿sí? Y en todos los canales de comunicación. Y al ser una versión beta, para nosotros es muy importante que puedan probarlo, ¿sí? Como les decía antes, es una herramienta que está en constante aprendizaje, que no solamente podemos hacer solo una pregunta, sino que se retroalimenta y que puede establecer un diálogo con la persona que vaya a preguntar algo, ¿sí? Podemos iniciar contándole la situación y hacerle una pregunta puntual. Y a partir de ahí seguir preguntándole. Y si no entendemos lo que el asistente nos está respondiendo, podemos volver a preguntar y explicarle, decirle, mira, yo no te entiendo, ¿me lo puedes explicar más sencillo? Y te lo voy a poder explicar. Entonces, un poco la idea es invitar también a todas las personas que están del otro lado a probarlo y a poder darnos un feedback, ¿sí? De qué tal está esa herramienta, cómo la ven, ¿está dando bien las respuestas? ¿Les parece muy lenta, lento el periodo de respuesta entre la pregunta y la respuesta? ¿Sí? Si no les parece correcta o tan adecuada la información que les está dando, ¿sí? Para nosotros es muy importante esto, porque la herramienta termina siendo una herramienta de todos. Así que, sin más, agradezco muchísimo por este espacio, a Juanjo por todo el trabajo que ha realizado, a Fundación Inocente, que fue muy importante su colaboración en todo este proceso y en este proyecto, y sobre todo a mis compañeros de Down España. Así que voy a dejar de compartir. A ver, ahí está. Pues muchísimas gracias a ambos, a Fernanda y a Juan José. Sí, hablamos, hemos hablado mucho de la Fundación Inocente, tan importante que sin su colaboración este proyecto no habría sido posible. Vale, para las personas que nos estén viendo desde Latinoamérica, que sabemos que hay personas que nos ven desde ahí nuestras conferencias y que ahora mismo nos están acompañando, porque es un tema además que de primera mano les afecta. La Fundación Inocente es una fundación con una gran tradición en el desarrollo de proyectos de atención y programas de atención a la infancia. Y bueno, pues en este caso le encajó esa propuesta que le hicimos de hacer abrir esta vía de atención a esa infancia con síndrome de Down que está llegando a España de otros países. Os dejamos un espacio para hacer algunas preguntas. Mientras vais haciéndolas ahí en el icono de preguntas y respuestas, remarcar que es una versión beta. Cuando entréis veréis que bueno, pues es la típica versión beta, sin logos todavía, sin diseño, porque lo que queremos es que con vuestros comentarios hagamos las últimas mejoras que puedan surgir, y tenemos un dominio preparado, integra.sindomedown.org, donde allí ya aparecerán todas las imágenes del proyecto, todos los logos de los colaboradores, y donde tendremos ese asistente ya fijo. Pero sí que es importante remarcar ese, esa idea de versión beta. Si te Voy a parece, poner en Jorge, el chat, sí, estoy sí, pensando que voy a poner en el chat la dirección perfecto. para que todos podamos ir haciendo estas pruebas durante estos días. Perfecto. ¿Querés que? A ver, la tengo acá. Sí, la comparto Sí. para Bien, que todas las personas que nos siguen puedan, perfecto. Bueno, voy puedan a acceder. compartir pantalla si les Ujú. parece. Así vemos en vivo cómo ¿Cómo funciona? responde Sí, nuestro amigo. A ver, ¿se ve? sí,
Sí, sí, se ve. Bueno, si les parece, podemos empezar con alguna pregunta. A Sí, ver, mientras se animan los asistentes a lanzar alguna pregunta que le podamos trasladar. Si quieres, perfecto. probar, Fernanda, con Sí, alguna sí, sí, pregunta tipo de las que hemos recibido por email en estos meses sí, y los casos que hemos derivado a Guaraní. genial. Voy a empezar con una que puede llegar a tener... A ver, sorry. Lo importante, que ya lo hemos comentado a lo largo de la conferencia, pero es muy importante porque el mundo de la regulación, y en este caso el de la regulación extranjería, es muy cambiante, y también el del ámbito de la discapacidad. Entonces es importante crear una herramienta que pueda ofrecer una información y una orientación actualizada. Por eso, de ahí que decidiéramos dar el paso, aprovechando las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, a la creación de este asistente. Bueno, a ver, vamos a hacer la primera pregunta. Como veis, es una pregunta muy general, que podría ser una pregunta tipo. Ujú. A Es ver, muy importante recalcar que ahora mismo está buscando información en la documentación que nosotros le hemos indicado que tiene que buscar información. ahí está. Bueno, a ver. Para vivir en España desde Bolivia con un hijo que tiene síndrome de Down, sigue estos pasos. Solicitud de visado de residencia. Deberás solicitar un visado en el Consulado de España en Bolivia, dependiendo de tu situación específica. Podrías optar por diferentes tipos de visados como residencia no lucrativa, por estudios o por trabajo. Ahí va a desplegar la documentación necesaria, ¿sí? Y va a arrojar también uno de los supuestos que es la reagrupación familiar. Juanjo, cuando quieras me interrumpís o corregís, ¿sí? Está también la autorización de residencia temporal y el certificado de discapacidad, cómo gestionarlo, ¿sí? A ver, Sí, los un detalle aproximadamente... importante es el Sí, del final, que siempre recomendamos y le hemos dicho que siempre recomiende acudir a fuentes efectivamente. oficiales, Oficiales, tanto sí. para trámites relacionados con o información relacionadas con discapacidad o con síndrome de Down. Como Efectivamente. habéis podido ver, gracias también a la presentación de Juanjo, eh, el sector de la atención a personas inmigrantes está muy desarrollado. Hay, en este caso, contactamos con la Asociación Guaraní porque a nivel, sobre todo de la Comunidad de Madrid, hace un trabajo fantástico desde hace muchos años, pero hay muchas entidades en España, al igual que hay muchas entidades de discapacidad para orientación a personas inmigrantes. Por eso es tan importante desarrollar estos proyectos en red donde los dos no son sectores, pero digamos que los dos subsectores puedan colaborar, puesto que estas familias pueden sufrir pues esa doble discriminación que hemos hablado tantas veces también en el caso de las mujeres con síndrome de Down, pues en este caso también, ¿no? O esa Bien. especial vulnerabilidad por el hecho de ser personas con una discapacidad intelectual, con síndrome de Down y personas extranjeras en situación irregular, por ejemplo. Sí. Entonces es muy importante que aunemos esfuerzos y que aunemos y nos rodeemos de entidades especializadas en este ámbito para poder ofrecer la mejor intervención y la mejor orientación posible. Mm, Tenemos bien. tenemos un comentario que nos Sí, dicen que le ha preguntado al asistente si le podían dar la información en árabe y la ha dado. efectivamente. Sí, si por ejemplo yo le pregunto, a ver, ¿cómo puedo escolarizar a mi hijo? Sí, mientras también nos están preguntando Mm, si desde Down España estamos trabajando por el tema de la ley de dependencia, ya que aquí ujú, se produce una doble vulnerabilidad, ya que por mucho que las personas extranjeras puedan tener NIE y un certificado de discapacidad, si no tienen el grado de dependencia, no pueden acceder a determinados recursos. Esta es una de las vulnerabilidades que nos hemos encontrado. Este programa ha sido muy importante para detectar situaciones de especial vulnerabilidad y nuestra idea, lógicamente, es seguir avanzando con esta línea. Este es un primer paso y el siguiente paso es
poder hacer esas demandas específicas en aquellas lagunas o situaciones de especial discriminación o dificultad que hemos ido detectando. Así que agradezco que hagas esta pregunta porque es un tema que salió, Sí, tema escolar, el tema de acceso a recursos según los trámites o los reconocimientos que se tengan, y son asuntos que hay que poner encima de la mesa, por supuesto. totalmente, totalmente. Bueno, acá, por ejemplo, siguiendo con otra de las preguntas, dice, ¿cómo puedo escolarizar a mi hijo con síndrome de Down? Y la idea era poder explicar, ¿sí? ¿Cómo sería el paso a paso? ¿Cómo es la solicitud de admisión, la documentación a presentar, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién hace la evaluación psicopedagógica? ¿Cómo y en calidad de qué participa la familia? ¿Sí? ¿Cuáles son las modalidades educativas y los apoyos que se pueden ofrecer? Ahora, por ejemplo, si yo le pido, por favor, em, dime, Siempre la educación ante todo, no, aunque sea una sí, máquina. Inteligencia artificial, claro. sí, 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 sí. em, a ver, a ver, a ver. No, el reto estaba Vamos en a ver hacerlo en cuánto. árabe, ¿eh? El árabe era el reto, El sí. árabe está. A ver, Aquí está en francés. la escribe en francés, pero ahora, por ejemplo, la podemos escuchar en francés. A ver si se oye. Si has compartido el audio cuando has compartido pantalla, se oirá. Si no, lo Sí, oirás solo tú. yo todavía no lo estoy escuchando. A ver, no lo estoy oyendo. Está todavía Sí, está cargando. todavía pensando. Sí, la clave, imaginaos desde Totalmente. el punto de vista, porque sabemos que también hay profesionales aquí hoy, pues imaginaos que recibís a una familia que no habla español Efectivamente. y que su idioma es el francés o cualquier otro idioma y Pour queréis inscrire mostrarle votre una enfant información. atteint du syndrome de Down en Espagne, suivez ces étapes. Demande d'admission. Se escucha, Présentez la sí. demande d'admission pendant la période d'inscription en vigueur dans votre localité. Pour connaître les délais et les exigences spécifiques, contactez la commission de scolarisation ou l'établissement scolaire de votre Pues région. imaginaos lo útil que puede ser esto para una orientación Documentation. de una Efectivamente. familia de algún país árabe que habla francés. Entonces, Efectivamente. bueno, pues ese es un poco el objetivo, facilitar las orientaciones y ofrecer unas mejor orientaciones. No solo facilitarlas, sino que la información que haya detrás sea una información consistente, sea una información sólida y que ha sido fruto del trabajo de todo este año de ejecución. Y si os enseñamos la cantidad de documentos que hay detrás, pues son todos estos documentos que Fernanda y Juan José han elaborado en base a las respuestas de los cuestionarios, en base a las consultas que nos han llegado por email, que nos llegan cada vez más, consultas telefónicas, y en base a toda la información que hay en páginas oficiales y al conocimiento y bagaje de las dos entidades que se han implicado. Efectivamente. Eh, una cosa que quiero resaltar es que cuando utilicen esta versión beta y la prueben, pueden dejarnos sus comentarios, ¿sí? Pueden darnos un feedback de acuerdo a cómo fue la experiencia, si hay información que creen que quizás no está o no se ve plasmada y que nos quieren compartir. Tal como dijo José, este asistente virtual está alimentado por muchísima información que es oficial, ¿sí? Y que nos parece importante destacar que el asistente siempre va a remitir a fuentes oficiales, y eso es muy importante porque hoy en día, en la era de la tecnología, de las redes sociales y demás, circula muchísima información y que nunca terminamos de saber hasta qué punto puede ser real o no. Con lo cual, siempre sugerimos, y también es importante que el asistente virtual lo haga, ir a las páginas oficiales, consulten con las páginas oficiales, ¿sí? No sé si hay alguien... Justo lo que comentaba Fer es muy importante, sí, y que quede claro que la información que él proporciona está basada fundamentalmente en lo que nosotros le hemos incorporado.
Y si no encuentra algo, la instrucción es que remita a páginas oficiales y que remita a la información. No es bueno tampoco limitar la capacidad de aprendizaje de estos asistentes, porque lógicamente van limitando, pero sí que es muy bueno darles un marco de referencia, y es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, darle ese marco de referencia desde el que tiene que responder. Efectivamente, efectivamente. Así que nada, Bueno, nos comentan también pues eso, la utilidad que puede tener para profesionales, familias y otras familias que quieran orientar a estas familias que vengan. Lo dicho, os animamos a que lo probéis en estos días y con las posibles mejoras que podamos detectar y que podamos incorporar, lo trasladaremos a ese nuevo espacio que ya será el suyo propio, ese nuevo subdominio. Y bueno, pues haremos la información, por supuesto, en redes y en nuestra página web para redirigir ya a esa versión ya más oficial. Aunque nunca dejará de aprender, que es lo bueno, y nunca dejará de ir cambiando. Entonces ese es el, el mensaje con el que nos tenemos que quedar, que esta herramienta es una herramienta dinámica que se irá enriqueciendo. efectivamente. Pues Así si no llega ninguna pregunta más, lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo quería agradecer muchísimo a Fernanda y a Juan José y a la Asociación Guaraní el trabajo que han estado realizando este año. Esperamos seguir haciendo muchas cosas en esta línea y una vez más agradecer a la Fundación Inocente por apoyar este proyecto y por permitirnos abrir esta nueva vía que yo creo que va a cambiar un poco la forma que está ya cambiando la forma de trabajar de todas las empresas y de las ONGs a través de utilizando estas herramientas de inteligencia artificial y poniéndolas al servicio de las familias y al servicio de la inclusión. Siempre hay ese miedo, ¿no? Y sobre todo en nuestro sector, que parece que es un sector menos tecnológico que otros, ¿no? Y hay ese miedo a introducir estas novedades y estas nuevas herramientas. Bueno, pues gracias a Fundación Inocente por ayudarnos a romperlo y a desarrollar estas herramientas que las ponemos siempre eso, al servicio de las familias, al servicio de la inclusión. sí, Así que, Gracias, José. Juan José, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer colaborar con vosotros y un gusto trabajar con Fernanda y tú encabezando todo esto. muchas Pues gracias. muchísimas gracias, Juan José, Fernanda. Seguimos trabajando. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado y a las que verán esta grabación en nuestros canales. Y bueno, nos emplazamos a una próxima conferencia Down en la que seguiremos mostrándoos el trabajo que hacemos por la inclusión de las personas con síndrome de Down. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes a todos. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias, Juanjo. Adiós, José.